En el programa de hoy tenemos como invitado a Ignacio Solís, doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, director de la empresa Agrovegetal y además profesor asociado de la Universidad de Sevilla. Ignacio ha dedicado gran parte de su carrera a la mejora genética de diversos cultivos y al desarrollo de nuevas variedades. Hoy estamos aquí principalmente para hablar de qué aporta la mejora genética a la agricultura. Ignacio, muchas gracias por haber aceptado la invitación en Agricultor Digital y después de esta breve introducción, ¿cómo te definirías tú y qué te llevó a dedicarte a la agricultura? Bueno, buenas tardes, Mario. Bueno, yo me definiría como una persona que desde joven me interesaba mucho la naturaleza, el campo, la ciencia, y he tenido la suerte de unirlo todo pues, en esta profesión de agrónomo y haciendo un trabajo de ciencia aplicada, como es el trabajo de la selección de nuevas variedades, en la actualidad de cereales de invierno y leguminosas a grano. Estupendo. Y antes de pasar al tema principal de hoy, a todas las personas que nos ven y nos escuchan, si les gusta esta serie de programas, os invito a suscribiros a través de nuestra página web para estar al día de todo lo que vayamos publicando. Hemos habilitado además una sección para que podáis mandarnos algunas de vuestras preguntas, sugerencias, comentarios, con idea de realizar una sección específica donde les daremos respuesta. Por supuesto, también podéis poneros en contacto con nosotros a través de el email que es info@agricultordigital.com o en cualquiera de las redes sociales que tenemos, ¿vale? Desde Agricultor Digital agradeceríamos muchísimo una reseña o valoración positiva en cualquiera de nuestros canales para posicionarnos en buen lugar y que podamos seguir creciendo gracias a vosotros. Ignacio, pasando al tema principal de hoy. Tras terminar tu carrera como ingeniero agrónomo, decidiste realizar tu tesis doctoral en el Departamento de Biotecnología. ¿Qué te llamaba la atención de esa rama de la agricultura? Y sobre todo, ¿qué fue lo que hiciste durante ese periodo? Para que toda la gente que nos escucha pueda contextualizar un poco tu carrera profesional. Bueno, pues en mi caso, cuando estudié la carrera de ingeniero agrónomo, hubo una asignatura que me cautivó, que es la mejora vegetal. Tuve como profesor a don Enrique Sánchez Monge, que un profesor excelente, todas las mañanas nos daba clase de 8 a 9 de la mañana, y yo tenía claro que quería dedicarme a la mejora vegetal. Lo que ocurre, este señor ya tenía una edad avanzada, y cuando comenté a algunos de mis conocidos que quería dedicarme a la mejora vegetal, pues me recomendaron que me formara en biotecnología. Era la década de los 80. Hasta ese momento los mejoradores seleccionaban variedades por su productividad, por su calidad o por su resistencia a enfermedades sin saber muy bien el por qué, era simplemente por el fenotipo, pero en esa época se emprendió a conocer a fondo el genotipo, se empezó a conocer la base genética de los diferentes caracteres que hacen que una variedad sea mejor o peor, y para eso había que formarse en biotecnología, y lo que hice fue una tesis doctoral totalmente de ingeniería genética, de cortar y pegar ácidos nucleicos. Yo fui al departamento de biotecnología, que lo dirigía Francisco García Olmedo. Le dije que quería hacer una tesis y me comentó que había un joven doctor que había venido de Estados Unidos, el profesor García Arenal, que buscaba a alguien para hacer el clonaje y la secuenciación de un virus de ARN, un tobamovirus, y ahí estuve 3 años encerrados con mi bata blanca, cortando y pegando ADN y contando nucleótidos hasta identificar los 4 genes que componen el virus y sus similitudes y sus diferencias con otros tobamovirus que causan enfermedades. Ahí fue donde me formé en biotecnología y estaba deseando terminar esta tesis, que me pareció interesantísima, para poder volver al campo y dedicarme a la mejora, que es lo que hice a partir del año 89. Ahí está. Como iba a comentar ahora después, a partir de ahí centraste ya tu carrera en lo que es la mejora genética. Cuéntanos un poco en qué proyectos estuviste trabajando hasta formar parte de lo que es a día de hoy Agrovegetal. Bueno, pues yo en agrovegetal entré en el año 98 y antes, desde el 89 que leí mi tesis hasta el 96, trabajé 7 años y medio en una empresa francesa, se llamaba Interdor, y fue una unión de 2 empresas medianas, se llamaban Benoit, del norte de Francia, y Maisadur, de las Landas, del sur, y se unieron para trabajar en mejora de girasol. Crearon un programa internacional con selección en Francia, en España, en Argentina y en Estados Unidos, y durante 8 años intentamos competir con los monstruos de la semilla de girasol, que en aquella época pues eran Cargill, lo que ahora es Syngenta, con diferentes nombres, Sí. Limagren, y bueno, intentamos competir con ellos, no fue posible. De los 10 o 12 programas de mejora de girasol que había en aquella época en España, solo sobreviven los 4 más grandes, que son los 4 que hay en la actualidad, los que son capaces de invertir una gran cantidad de dinero, porque en especies como el girasol, que es una especie alógama, lo que se comercializa es semilla híbrida, es un negocio rentable y hay una competencia muy fuerte entre las grandes empresas. Entonces, las pequeñas y medianas empresas como la que yo trabajo ahora, en principio no nos dedicamos a estos cultivos.
Estupendo. Agrovegetal, en este caso, centra su trabajo en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de semillas certificadas, como has dicho, de cereales de invierno y de leguminosas grano principalmente. ¿Cuáles son las claves para realizar mejoras en la genética de las diferentes especies de cereales y leguminosas? Bueno, en cada especie es un poco diferente. Hay dos grandes grupos, los cereales de invierno. En agrovegetal trabajamos el trigo duro, el trigo blando o trigo harinero, también el triticale. Vamos a empezar a trabajar en cebada. Y ahí básicamente es muy importante la productividad, como en todas las especies. Y en este caso, resistencia a enfermedades, estabilidad en el rendimiento. Y siempre, sea cual sea el cultivo, muy importante la calidad del grano para la industria. En el caso del trigo duro, para nosotros, para elegir la variedad idónea, es fundamental seleccionarla de la mano del principal comprador de trigo duro, que es Pastas Gallo en Andalucía. Para trigo harinero le enviamos muestras de nuestras posibles variedades tanto a Aribérica como a Harinera Sánchez Palencia. Y en el caso del triticale, pues tenemos ahora un socio muy fuerte, que es la cooperativa COVA del Valle de los Pedroches, con la cual colaboramos para identificar las variedades de triticales idóneas para la producción de forraje y también piensos para la alimentación animal. Estos serían los cereales de invierno. En el caso de las leguminosas grano, todavía es más, el abanico es más grande, porque hay algunas leguminosas para alimentación animal, como habas o guisantes, pero nosotros también trabajamos el garbanzo, y ahí pues tenemos que ir de la mano de, en este caso, de una cooperativa envasadora, Campo de Tejada, que tienen una indicación geográfica protegida, y seleccionamos variedades de garbanzo que a la vez sean atractivas para el agricultor, pero también que tengan los requisitos de calidad que exige esta indicación geográfica protegida. Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. O sea, como ves, es muy diverso lo que vamos buscando dependiendo de la especie. Sí, y una de las cosas que entiendo después de esto que acabas de contar es que también es bastante importante la colaboración con otras empresas a la hora de seleccionar las variedades que mejor se adaptan tanto a las necesidades, digamos, agroclimáticas y de producción, como realmente a lo que demanda la industria alimentaria. Así es fundamental. Ahí, para que una variedad sea buena, tiene que ser buena en 4 aspectos: productividad, estabilidad del rendimiento, sería la productividad. Luego tenemos que tener una buena tolerancia a los diferentes estreses abióticos, la sequía, el frío, el calor. Hay que tener una buena combinación de resistencia a enfermedades y plagas. Todo esto lo podemos hacer prácticamente solos, de la mano de nuestras cooperativas asociadas, pero hay una cuarta pata, que es la calidad del producto final, y ahí hay que ir siempre con la industria transformadora. Dependiendo de a quién va destinado a esa variedad, ese cultivo, hay que seleccionar variedades de la mano. No tiene sentido que hagamos una variedad de trigo duro que no sirva para hacer buena pasta, o que hagamos un garbanzo que no sea bueno para el que lo envasa. Súper interesante. Y, por ende, ¿qué importancia tiene la realización de este trabajo de mejora genética en la producción? ¿Qué aporta esa mejora genética a la agricultura? Pues yo creo que es una de los aspectos más importantes de la agricultura, el disponer de nuevas variedades que sean las adecuadas para el tipo de agricultura que queremos hacer. No tiene nada que ver cuando se cultivaba el garbanzo y se cosechaba a mano, que eran unas variedades postradas, a cuando se mecanizó la cosecha del garbanzo y hubo que seleccionar variedades selectas. Y lo mismo podríamos decir de la disposición de la fruta en una especie de cítricos. O sea, el diseño de la variedad está totalmente ligado al modelo de agricultura imperante, y el trabajo de los mejoradores es identificar en cada comarca la variedad más adecuada para la forma de hacer agricultura en esta zona. Puede ocurrir que en determinadas zonas del mundo el trigo sigue siendo de talla muy alta, porque son zonas desérticas donde el trigo crece poco y se siguen seleccionando genotipos muy altos, en zonas donde se sigue necesitando paja para la alimentación del ganado, y otras zonas en Europa muy fértiles donde se buscan variedades de talla muy baja y donde la paja tiene poco valor, y lo que nos interesa es un trigo con muchas espigas y muy poca paja. Entonces, tenemos que hacer una variedad
que haga al productor más eficiente en su trabajo. Y esta variedad es diferente en cada ambiente y por tanto hay que hacer una mejora adaptada al agricultor de la zona donde vas a comercializar las semillas. Claro, al final es una labor súper importante porque eso le va a permitir a un agricultor, como tú bien decías, por ende, mejorar las producciones, mejorar la rentabilidad y un poco, pues, ir en la dirección que marca la industria, que al final es lo que le interesa, ¿no? Sí. Y esto es aplicable, como tú bien decías, a otros muchos cultivos. Lo estamos viendo sobre todo en cultivos que están pasando a la alta densidad, como es el olivar, como es el almendro, donde están haciendo numerosos programas de mejora genética para encontrar las mejores variedades que se adapten no solamente a las características agronómicas y de calidad del producto, sino también a esa maquinaria, a ese manejo de la plantación y demás. Entiendo que en los cereales y leguminosas pasa un poco lo mismo, por lo que acabas de comentar, ¿verdad? Sí, así es. La mejora de plantas herbáceas tiene ya una tradición de más de 100 años. Hay mucha tecnología desde hace mucho tiempo para seleccionar variedades idóneas en cereales y leguminosas. Sin embargo, pues los cultivos leñosos se han incorporado en las últimas décadas con mucha fuerza. Cuando yo estudié mejora se decía que quién va a mejorar el olivar si hace falta 20 o 30 años para saber si la nueva variedad es productiva o no. Eso se decía hace 30 o 40 años, pero en la actualidad no paran de surgir programas de mejora de olivar, de almendro y de frutas en general, porque es muy importante un nuevo elenco de variedades que se adapten a la mecanización y a la digitalización, que las Claro, antiguas no están bien diseñadas para eso. claro. ¿Cómo de rápido o lento es este proceso de mejora? Cuéntanos un poco. La mejora siempre es muy lenta. Hasta en los cultivos herbáceos a los que yo me dedico, conseguir una nueva variedad lleva de media unos 10 años. Y esto haciendo al menos 2 generaciones al año. Porque la mejora básicamente, la mejora clásica era cruzar 2 genotipos y a partir de su descendencia seleccionar un nuevo genotipo mejor que los padres, pero para fijarlo necesitas autofecundar al menos 8 o 9 generaciones. Y cuando ya has terminado de autofecundarlo durante 8 o 9 generaciones, que son 5 o 6 años, empieza la selección en diferentes ambientes que lleva varios años y cuando ya crees que tienes la variedad adecuada hay que pasar por un registro oficial que dura 2 años y que es el que te permite la comercialización de la variedad. Entonces, desde que hacemos un cruzamiento hasta que salimos al mercado, pues antiguamente eran 12, 14 años, hoy día con lo que llaman el speed breeding, la mejora acelerada, se pueden hacer 2, 3, 4, hasta 5 generaciones en un año, pero en el mejor de los casos y corriendo mucho, 5 o 6 años se necesita para sacar una variedad de un cultivo herbáceo. Hablo de un cultivo herbáceo. Si nos pasamos Sí. a cultivos leñosos, multiplica por 5, por 10 o por 15. En este sentido, ¿cómo crees que va a evolucionar esto en los próximos años? A día de hoy, como estamos viendo, el cambio va a una velocidad que hasta ahora no conocíamos. ¿Es aplicable esta misma velocidad de los cambios a la mejora genética o no? Sí. Tenemos límite. Ahora mismo estamos en el momento en el que confluye la mejora clásica, a la que yo me dedico principalmente, en la cual vamos a 2 generaciones por año y tardamos 5 años en crear algo nuevo, pero ya existe esta speed breeding, donde en unos invernaderos con un forzado de temperatura y de iluminación conseguimos 4 o 5 generaciones al año y podemos hacerlo todo muy deprisa. Lo que ocurre es que en mejora las prisas son muy peligrosas. Yo soy Ya, un mejorador clásico y para llegar hasta la F8 o F9 selecciono en campo cada 2 generaciones. Selecciono en la F2, en la F4, en la F6, en la F8. Si tú lo haces todo muy deprisa, estás creando algo sin haberlo probado, con claro. lo cual la probabilidad de éxito es más baja. Existen tecnologías como los dobles haploides, que no voy a perder el tiempo en explicarlas, que te permiten hacer también una variedad en muy poco tiempo, pero siempre tienes el hándicap que lo que se hace en poco tiempo está poco probado. Entonces, hay dos formas de trabajar. La clásica, que es partir de una gran cantidad de individuos y llegar después de varios años al individuo ideal, y la nueva, la moderna, que es crear miles de individuos muy deprisa y luego hay que probarlos todos. Y es una cuestión económica decidir si merece la pena correr o no. Y Claro. dentro de este proceso, corras o no corras, la tecnología se va a usar siempre. Se usa la biotecnología para identificar los genes adecuados y estamos empezando ahora a utilizar la digitalización para tomar determinadas medidas con sensores y cámaras hiperespectrales que hasta hace unos años no se utilizaban nunca en mejoras. Claro. En la semana pasada justo hablaba con un buen amigo mío de la empresa privada y me decía que para muchas cosas, entre las cuales se incluye la mejora genética, las empresas privadas no pueden esperar
a las entidades públicas como las universidades o demás. Tienen que ir a otro ritmo. O sea, no, el mercado no les permite ir a esa lentitud. Y no sé si tú estás de acuerdo con ello, pero al final creo que es un poco una contrapartida, ¿no? Para las empresas privadas, que al final lo que tienen que sacar es nuevos productos, nuevas variedades, nuevo tal. El ir de la mano de esa lentitud, pues no suele ser muy, muy positivo. Estoy de acuerdo, pero parcialmente, porque el mundo de la mejora es un mundo muy diverso. Entonces, si tú te dedicas, por ejemplo, a la mejora de fruta y hortalizas, el esfuerzo público que se ha hecho no es muy grande y las empresas necesitan ir más deprisa para crear tecnología que apoya la mejora de hortícolas principalmente, y también de frutas y de algunos cultivos donde no ha habido un gran esfuerzo público. Sin embargo, en mi caso no es tan así. Yo me dedico a los cultivos menos rentables, que son los cereales y las leguminosas de grano. Aquí las empresas tenemos muy pocos recursos y no tenemos más remedio que ir de la mano de lo público. Pero tenemos la suerte de que hay una gran tradición pública desde hace 100 años en mejora de trigo, en mejora de garbanzos, en mejora de habas. O sea que en los cultivos que yo me dedico vamos a remolque de lo público y lo público va a una velocidad que nos parece suficiente, pero hay muchos cultivos como el que te comentó tu amigo, que es así. O sea, si tú quieres hacer mejora, por ejemplo, de cannabis, que ahora está muy de moda, ahora hay un montón de programas de mejora de cannabis, pues no hay nada público y hace falta que lo privado hagan una inversión y utilicen tecnologías para sacar estos nuevos cannabis de uso medicinal, o quien dice cannabis dice cualquier cultivo, la stevia o cualquier cultivo donde no ha habido una mejora pública. Sí, sí. Ya has comentado un poquito antes por encima, pero me gustaría que entraras un pelín más en profundidad en cuáles son las principales características que se buscan a la hora de realizar esa mejora genética en los cultivos que vosotros trabajáis. Sí, bueno, ya antes más o menos te lo avancé. Sí. El rey de los caracteres es el rendimiento, la productividad. Hay algunos mejoradores que cuando somos jóvenes nos deslumbramos por la calidad, por la resistencia a una enfermedad y sacamos unas variedades de muy buena calidad, muy tolerantes a una enfermedad, a la sequía, pero si esa variedad no es tan productiva como la que está en el mercado, esa variedad no se va a cultivar. O sea, no pierdas el tiempo en hacer cosas académicamente muy interesantes para un parámetro secundario y te dejes atrás el rendimiento. El rendimiento es el rey de los caracteres y el agricultor solo siembra la variedad que es tan productiva como la que más, al menos en los cultivos extensivos, que son los que yo me dedico. Claro. Existe la fruta y la hortaliza donde tú puedes renunciar al rendimiento por una calidad si te la pagan muy bien. Pero en el mundo del trigo, de las leguminosas, del girasol, los cultivos que yo he trabajado, hay que ir siempre con el rendimiento. Si tú dices de hacer el garbanzo de más calidad y más blanco y de más tamaño del mercado y esa variedad rinde un 20% menos que la que ahora se cultiva, nadie va a sembrarla. Por tanto, el rendimiento fundamental y luego viene todo lo demás. Tolerancia a estreses y la calidad de la industria, que es algo en lo que yo siempre he hecho mucho hincapié. Yo en agrovegetal, desde el primer momento, cuando tocaba diseñar el laboratorio de calidad para medir la calidad de nuestras variedades, en lugar de montar un laboratorio que es muy costoso, lo que hice fue llamar a la puerta de la industria de la pasta, de la industria de las harinas, luego de la alimentación animal, y decirle a la industria, oye, ¿para qué voy a hacer yo una selección de calidad en mi laboratorio si tú eres el que me tienes que decir si te gusta o no? Entonces he conseguido externalizar la medida de la calidad, para mí es más barata y mucho más eficiente, porque todo lo que yo saco al mercado tiene el visto bueno de la industria agroalimentaria. Que es el principal interesado en este sentido, así que... Así es. De hecho, muchos países los que van tirando de la mejora es el sector agroalimentario. Hay muchos países donde la mejora de cebada la hacen las cerveceras. Aquí ocurrió en Sevilla, hay un programa de la Cruz Campo que se cerró, o la mejora de la remolacha la hacen las remolacheras. La mejora del girasol durante muchos años las hacían las extractoras, como Cargill, Coipesol. La industria agroalimentaria es una de las principales interesadas en que haya nuevas variedades. El problema es que cuando lo hacen suelen arrimar tanto el asco a su sardina que hacen variedades de mucha calidad que a veces al agricultor no le gustan. Claro. Por eso a veces no son los mejores para hacer mejoras. Sí, porque la productividad tiene que ser siempre prioritaria, no solo la calidad. ¿Hacia dónde va el sector de la producción de semillas? Y una cosa que ya has comentado, ¿está la digitalización en su hoja de ruta? Pues mira, ya te comentaba antes que el sector de semillas es muy diverso y en los cultivos donde hacer semillas es más rentable y donde el valor de la semilla es muy alto, que normalmente es la semilla híbrida o la semilla de hortícolas, ahí vamos a la concentración. En los cultivos extensivos donde hay semilla híbrida, maíz, girasol, remolacha, vamos a que haya 3, 4, 5 grandes grupos a nivel, yo diría que mundial, que son los que van a centralizar la obtención de nuevas variedades. En hortícolas es algo parecido, en hortícolas hay unos grandes grupos, 4, 5, 6, pero luego existen otras especies hortícolas de menor importancia donde hay nuevas empresas pequeñas y medianas que pueden competir. Y en estos
en estos cultivos donde hay un valor añadido importante, yo he trabajado en girasol y tú produces por 2 y vendes por 6. Cuando hay margen, la digitalización va a estar presente. Es una herramienta que se va a utilizar porque mejora los procesos y facilita la obtención de nuevas variedades. Yo estoy en el patito feo de la mejora, que son los cultivos extensivos, donde hay muy poco valor añadido, son especies autógamas, especies que se autofecundan, donde el agricultor tiene la opción o bien de comprar semilla o de guardar semilla para el año siguiente. Y eso hace que tengamos que vender unos márgenes muy, muy ajustados. Una empresa como la que yo trabajo, para pagar 7 nóminas, tenemos que vender más de 15 millones de kilos de semilla certificada al año, porque el margen es insignificante. Estamos en un mundo donde el agricultor gana poco, donde la semilla ganamos poco. Digitalizar este mundo es muy complicado, pero lo intentamos en cierta medida. De entrada, ya tenemos a nivel de gestión de datos, la Junta de Andalucía creó ya hace varios años una herramienta que se llama Gestión de Semillas y Plantas de Vivero, GSPV, y toda la relación entre los productores de semillas y la administración es en esta plataforma, en esta página web, donde hacemos las declaraciones de cultivo, declaramos los aforos, cada lote que vamos a certificar y comercializar se introduce en la base de datos. O sea que tenemos una gestión informatizada desde hace mucho tiempo que ha cambiado unos grandes tochos de papeles que generábamos cada empresa por una tableta donde el ingeniero de la empresa... Todo esto para la gestión. Luego, para la toma de decisiones, el mundo del secano y de los cultivos extensivos estamos bastante retrasados, pero me preguntas, ¿en qué proyectos estás involucrado relacionados con la digitalización? Bueno, pues una pequeña empresa como la nuestra, donde no hacíamos prácticamente nada de digitalización, pues ya desde hace varios años contacté con el profesor Manuel Pérez, también con Gregorio Gea, y estamos junto con ellos en un par de proyectos, un proyecto que se llama Pressing, en el cual lo que hacemos es, en el fenotipado de las nuevas variedades, el fenotipado es la toma de datos para ver qué fenotipo es el más adaptado, va a ser más productivo. Pues hay datos como la resistencia a la sequía, que se puede medir con sensores o también con cámaras hiperespectrales, y hemos trabajado en este proyecto. Y luego, ahora recientemente, hace un año, hemos conseguido otro proyecto que se llama Robigus. Robigus es el dios de las rollas, y en el campo de la selección de nuevas variedades de trigo es muy importante que las variedades sean resistentes a rollas. Todo lo que es la medida de la severidad de la roya en diferentes genotipos, hasta ahora lo hacíamos a ojo, apuntábamos 20%, 30%. Hoy día, pues con un vehículo no tripulado o con un carro que pase rápidamente por encima de las parcelas, se puede hacer una lectura de severidad. Y ahí estoy formando a un agrónomo joven, se llama Jaime Rodríguez, que ha hecho el máster de agronomía en la Escuela de Agrónomos de Sevilla, y como en nuestra escuela ninguno somos expertos en digitalización, pues estamos formando a Jaime para que él sea nuestro experto y vayamos haciendo cosas en este ámbito. Entonces está en la hoja de ruta más que de sobra, por lo que nos comentas. Y luego, una curiosidad que tengo ahora que me acaba de surgir es, te he preguntado hacia dónde va el sector de la producción y comercialización de semillas, ¿vale? Y ahora me surge la pregunta de hacia dónde va, pero en el sentido de productividades, rendimientos que se pueden obtener, se puede multiplicar mucho lo que ya hay, qué tipo de influencia va a tener el cambio climático en todo esto. Pues mira, ahí la diversidad de objetivos es muy grande, porque hay determinados cultivos donde el techo de rendimiento está por conseguir. La mejora, cuando se trabaja mucho tiempo, esto es como el atletismo. Batir el récord de los 100 metros es muy difícil, pero el récord de pértiga femenino se bate con cierta frecuencia. Pues existen algunos cultivos que se ha trabajado poco y donde el rendimiento va a seguir creciendo de forma muy notable. Pero, por ejemplo, todo lo que es el olivar, el viñedo, ese tipo de cultivos, el almendro, si se hace una mejora bien hecha, los rendimientos se van a duplicar y a triplicar sin problema, como ya ha ocurrido con el trigo o con las habas. Pero hay cultivos como el trigo que ya prácticamente han dado todo lo que tenían de sí. El trigo que cultivaban los romanos producía 1000 kilos por hectárea, y cuando se empezó a hacer mejora genética, en España el trigo daba 1000 kilos por hectárea, después de 20 siglos. Cuando hemos aplicado una mejora genética eficiente, hoy día una variedad moderna en un regadío puede dar 10 toneladas, pero no creo que vaya a dar mucho más. Hay cultivos muy trabajados donde hay que ir más a la estabilidad del rendimiento. Lo que hay que intentar es conseguir de esas 10 toneladas el máximo posible en un ambiente de bajo insumo, que es lo que hacemos en los cultivos de secano. Yo mi trabajo aquí en Andalucía es, a partir de variedades que traigo de México y que producen 10 toneladas por hectárea en riego, ver cuál es la que consigo 4.000 o 4.500 con poca agua, con poco abono y con muchas enfermedades. Claro. Entonces es más un trabajo de acercarnos al techo productivo, que no romper ese techo productivo, que ya es muy alto en la especie en la que yo trabajo. Sin embargo, por ejemplo, en garbanzo no. En garbanzo hemos empezado a trabajar hace 10 años y el techo se va a subir
probablemente, porque no se ha trabajado mucho en aumentar el potencial y creo que lo podemos aumentar. La verdad que es un auténtico reto, viéndolo así, tenéis un trabajo que siempre tiene ahí cosas nuevas que introducir y que estudiar, con lo cual siempre tienes un objetivo que va más allá, ¿no? Bien sea a nivel de productividad o bien sea de encontrar una buena variedad que sea resistente a cualquier cosa. Trabajo bonito, sí señor. Y como en cada programa, para finalizar la entrevista, ahora vamos a hablar un poquito de cuestiones más generales, ¿vale? Pero en mi opinión bastante trascendentales. Y de esta forma, que cada uno de los invitados aporte su visión, creo que puede hacer que entre todos vayamos encontrando respuestas para que nos permitan seguir avanzando en la dirección adecuada. Siempre digo en cada entrevista que soy un fiel creyente de que el sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar el cambio que el planeta y la sociedad necesita. En tu opinión, Ignacio, ¿cómo crees que desde el sector agrícola podemos contribuir de forma positiva en relación al cambio climático? Bueno, creo que está bastante claro. Hay un montón de formas de manejar los cultivos que no solo no contaminan, sino que al contrario, que secuestran carbono, ¿no? Entonces, en el mundo de los cultivos extensivos, lo que yo me dedico, pues todo lo que sea una agricultura de conservación con mínimo laboreo, rotación con leguminosas, el hacer una fertilización racional y con abono de liberación lenta y que no... Bueno, creo que está todo bastante claro. Hay una serie de buenas prácticas que son beneficiosas para el clima. Y desde el punto de vista de la mejora genética, pues tenemos que buscar variedades que sean lo más resistentes posible a las diferentes enfermedades y plagas, como forma de reducir los productos agroquímicos. Siempre van a ser necesarios los tratamientos fitosanitarios, pero tenemos que minimizarlos y para eso la mejora es muy importante. Y creo que con lo que he dicho, y bueno, Sí, creo que ha quedado más que claro, porque al final... hay muchas prácticas que lo que hacen es que la agricultura pase de ser contaminante a ser una mejoradora del clima. Lo que hay que intentar hacer es transmitir todo esto al que realmente tiene que llevarlo a cabo. Por suerte ya muchos agricultores están más que concienciados y han visto que no solamente sus producciones no descienden, sino que encima pueden ahorrar bastante en cuanto a al coste por hectárea, por así decirlo, en cierto tipo de cultivos, además de contribuir positivamente a esto que comentamos. Pero creo que falta todavía un trabajo de concienciación y de difusión de conocimiento para que poco a poco lo vayan implementando en más zonas y sobre todo de forma pues mucho mejor de lo que actualmente se están haciendo. Así es. Actualmente también sabes que nos encontramos en una situación complicada en cuanto a precios, tanto en cultivos como los que tú trabajas, como en otro tipo de cultivos, y siempre pregunto que qué propondrías para intentar mejorar esa transición de valor en los productos alimentarios. Bueno, esa no es mi especialidad, pero bueno, mis clientes son agricultores, la empresa para la que yo trabajo, no lo he dicho, pero es propiedad de 10 socios, de los cuales 8 son cooperativas agrarias. Entonces, los problemas de los agricultores son mis problemas y ellos siempre están hablando de esos temas. Tenemos que asegurar una cierta rentabilidad, sobre todo en cultivos como los que yo me dedico, los cereales, donde hay algunos años que si no consigues un rendimiento de al menos 3.000 kilos por hectárea, no solo no ganas, sino que puedes perder, ¿no? ¿Cómo podemos evitar eso? Pues parece que yo miro mucho la agricultura francesa, trabajé 8 años en Francia, bueno, en España por una empresa francesa, y ellos es que están queriendo obligar a cualquier agricultor para sembrar un cultivo, el tener asegurada la comercialización, y en esa comercialización garantizada mediante un contrato, tiene que haber unas condiciones que sean buenas para las dos partes. Claro. Yo creo que probablemente ese es el camino. Que nadie pueda sembrar trigo duro si no sabe que le van a pagar al menos 240 euros la tonelada, que creo que es el umbral mínimo para ganar algo. Si te van a pagar, como han pagado algunos años, menos de eso, mejor no sembrar. Pero todo es muy complicado, no es tan fácil. Yo Por soy... supuesto. Cuando uno sabe de algo, duda mucho sobre el tema. Entonces, este es un tema complejo, pero pienso que hay que ir a contratos, a integrar al agricultor con la industria y asegurar unos márgenes aceptables para las dos partes, que ahora mismo en muchos casos no es así, ¿no? ¿Qué papel ha de tener el ingeniero agrícola agrónomo en esa producción y comercialización de los alimentos? Para mí, el ingeniero agrícola, que es el experto universitario en agricultura, es un papel imprescindible, salvo que el agricultor tenga una formación universitaria en agricultura y sea ingeniero, debería ser obligatorio el asesoramiento desde mi punto de vista. Hasta ahora ningún gobierno se ha atrevido a obligar a que un agricultor deba ser asesorado de la misma forma que todos los ganaderos son asesorados por veterinarios o de la misma forma que todos los ciudadanos somos asesorados por farmacéuticos y médicos. Pero el futuro tiene que ser así. Yo soy un gran convencido de la producción integrada y la producción integrada básicamente es eso, es obligar al productor a agruparse y a ser asesorado por un titular universitario
que es el que está capacitado para recomendar el uso de todas las tecnologías de una forma racional. Hoy día, en el sector al que yo me dedico de la agricultura extensiva, la inmensa mayoría de los agricultores no tienen una formación suficiente para tomar decisiones para las nuevas tecnologías y deberían de ser asesorados. De hecho, la inmensa mayoría lo son por un ingeniero agrícola. Pero si hay alguno que es reacio, habría, entre comillas, que obligarlo de alguna forma. Supongo que con un pequeño premio, que es como convence la administración a la gente de que haga las cosas, ¿no? Genial. Tienes contacto con muchos agricultores, tienes mucha experiencia en lo que es en el sector. Actualmente nos encontramos en una época de cambio, de transición hacia este nuevo mundo digital, digámoslo así. ¿Qué características crees que debería tener un agricultor digital? Entendiendo agricultor digital por un agricultor de la era digital. Yo creo que formación, formación y formación. Yo pienso que en el futuro cualquier persona que quiera llevar una explotación agrícola, como mínimo tiene que tener un módulo de formación profesional relacionado con la agricultura y para muchas decisiones necesitaría ser asesorado por un título universitario. Yo creo que en el futuro el que dirige una explotación agraria o el que dirige una finca, en el fondo está dirigiendo un negocio y tiene que tener una formación avanzada en las tecnologías que va a usar. Yo creo que ya hay determinados cultivos donde es así, los cultivos más innovadores y más rentables, prácticamente el agricultor, si no tiene titulación universitaria, casi tiene los conocimientos necesarios y el futuro tiene que ser así, formación y más formación. Efectivamente, en agricultor digital evidentemente estamos convencidos, por eso estamos haciendo o intentando hacer la labor que hacemos, ¿no? Que al final la información es poder y hoy en día a través de los medios digitales es mucho más fácil ponerla al servicio de los demás, con lo cual en este sentido la agricultura tiene que ir por ahí. Yo también soy un creyente de eso, tanto de que los agricultores tienen que buscar maneras de formarse y si no se quieren formar o no pueden o no lo que sea, que se dejen ayudar por otras personas que sepan más que ellos en este sentido. Y Ignacio, para terminar, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar en un programa como este? La verdad que es muy difícil responder. Yo ya, después de tantos años en la escuela de agrónomos, pues podría decirte una docena de profesores que creo que sería interesante su punto de vista. Si hablamos en general de la agronomía, en la Escuela de Agrónomos de Sevilla, pues los profesores de sanidad vegetal son todos muy interesantes, tanto Manuel Avilés como Carlos Avilla, como José María Urbano, profesor de mejora Fernando Martínez. Ahora, si lo que me quieres hablar de digitalización, ahí hay que irse a perfiles más jóvenes. La mayoría de los que trabajan en digitalización de la escuela creo que ya los has entrevistado, pero queda, por ejemplo, alguna joven promesa que estaría bien, como podría ser, por ejemplo, Enrique Apolo. Enrique Apolo es un ingeniero joven con el que yo colaboro en los proyectos Pressing y Robigos, que seguramente si lo que quieres es una cara nueva que trabaja de lleno en digitalización, podría ser Además, con Enrique tengo buena relación porque también fue mi profesor el año pasado en el máster, con lo cual seguro que tanto para él como para mí es una buena noticia que hables de él. Así pues, que... Sí, si te digo la verdad, yo no conozco a mucha gente que os dediquéis principalmente a la digitalización. Yo soy de los que sigo pensando que la agricultura es un edificio muy grande y que la digitalización es un complemento muy importante, pero un complemento. Claro. Hoy día el problema, se está formando mucha gente joven, a veces que sabéis mucho de la herramienta, pero a lo mejor sabéis poco del edificio. Tenemos que trabajar juntos, los que hacemos edificios y los que hacéis, o los que hacen tecnología. Yo, por ejemplo, yo con Enrique colaboro y como ingeniero joven que es, me siento muy por encima suyo en conocimiento agronómico, pero aprendo muchísimo de él en el uso de nuevas tecnologías, ¿no? Claro. No, totalmente de acuerdo con lo que dices, porque además, bueno, en agricultura digital, aparte de tener perfiles que hayan hablado de digitalización, hemos hablado de otras muchas cosas y el objetivo es eso, ¿no? Abarcar todo lo que son los diferentes ámbitos de la agricultura, tanto la producción vegetal como la digitalización, nuevos modelos de cultivo y técnicas agronómicas. Entonces, totalmente abierto a entrevistar a Enrique hablando de digitalización y a otros muchos que nos quieran hablar de otras cosas. Así que muchas gracias por la recomendación. Y muchas gracias también por haber participado en la entrevista. Espero que haya sido también de tu agrado estar un rato con nosotros hablando de agricultura digital, de mejora genética. Y para todas aquellas personas, Ignacio, que puedan tener interés en contactar contigo o saber más acerca de la empresa, ¿dónde os pueden encontrar? Bueno, como ya has dicho antes, yo tengo una doble faceta de director de la empresa Agrovegetal, que tenemos una página web, agrovegetal.es, y ahí están los contactos míos y de otros compañeros de la empresa. Y luego, como profesor asociado de la universidad, está mi correo electrónico isolis@us.es, y dependiendo de lo que quieras, si lo que quieres es semillas y hacer negocio, agrovegetal, y si lo que quieres es conocimiento en mejora vegetal, pues como profesor asociado
tengo mis tutorías los lunes y martes por la tarde en la Universidad de Sevilla. Pues nada, lo dicho, Ignacio, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Y si Ha sido tienes un algo que placer. decir, pues es el momento. Estupendo. Pues Nada nada, más. muchas Un gracias placer también. haber participado y encantado de que haya ingenieros jóvenes como tú con este tipo de iniciativas. Gracias. Muchas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí. Eso dice ya mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y, por supuesto, os esperamos en las siguientes. No os olvidéis seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Hasta la semana que viene.